Bueno, tú has elegido pedirme que diga algo de las tres personas interiores y lo primero que me surge como pertinente es explicar que yo tuve dos grandes influencias en mi juventud que fue una feliz coincidencia, que me llegó por una parte el pensamiento de Gurdjieff, conocí a gente que había conocido a Gurdjieff, leí también a Ouspensky en una época en que también conocía a una persona viva, que tú la mencionaste, Totila Albert, que en esa época era solo conocido como un escultor en Chile, aunque era más un poeta que un escultor, pero era un poeta que escribía en alemán y en Chile la gente no conocía su obra. Y en Alemania tampoco se conoció su obra porque él fue una de esas personas que atraviesan por una gran transformación, no a través de una escuela, sino que fue como quien dice, partido por un rayo, así como los granceros, los chamanes, hay ciertos chamanes mexicanos que son personas que se hacen chamanes cuando les cae un rayo y sobreviven. Y son recogidos por los chamanes ya practicantes que les enseñan unos cuantos gajes del oficio. Pero esencialmente la transformación es inducida por esa descarga eléctrica. Entonces hay algo semejante en la vida de algunas personas que son de alguna manera tocadas son derrumbadas, si la gran transformación, el gran viaje del alma es un morir y renacer, ese morir a veces ocurre muy cataclísmicamente por alguna circunstancia. En el caso de este hombre que fue mi principal, no diría maestro porque la relación que teníamos no era de maestro tanto como lo que Castaneda llamaba un benefactor. Yo recibí una herencia espiritual, recibí una bendición, diría, con los ojos de hoy, una energía, fue como un injerto en mi vida. Y coincidía Gurdjieff con Totila Albert en esta visión de la naturaleza tricerebrada de los seres humanos. Cuando escribe Gurdjieff ese grueso libro, todas las cosas o las historias de Belcebú a su nieto, que fue un libro en forma de lo que hoy día llamaríamos ciencia ficción. Él le explica a su hijo en el viaje intergaláctico Belcebú, cuando va ya de retorno después de su misión en este sistema solar, cuando va hacia el centro del universo. Allí le va contando a su hijo los sinsabores de las desventuras de los terrícolas, a los cuales se ha dedicado tanto de su vida. Y el nieto quiere saber, pero ¿cómo podría solucionarse este problema de los seres que solamente que no pueden juntar sus tres cerebros? Es de esa forma como se define la oscuridad, digamos, lo que diríamos hoy la neurosis. Y al mismo tiempo que me llegaba la influencia de Gurdjieff, me llegó la influencia de Totila Albert, este autoiluminado, este hombre que había llegado a una madurez espiritual en una forma muy íntima a través de una experiencia que lo hizo poeta casi de un día para otro. Dejó la escultura cuando empezó no solo un proceso de transformación, sino que un dictado. Y este dictado le llegó en alemán, aunque no era su lengua. Él nació en Chile y no fue criado con la lengua alemana. Y le empezó a este dictado que no se sabía a dónde iba a llevar y terminó siendo una epopeya de 5 volúmenes de 120 cantos cada uno, un poco más largo que la Divina Comedia. Fue así como Dante introduce el yo por primera vez en la literatura, en la épica, se instituye como el héroe, no como Homero que pone a un Odiseo o como Goethe que pone a un Fausto. Se puso él mismo porque era una épica fenomenológica. Fue la épica de su propio viaje a medida que iba ocurriendo, y era un dictado, pero al mismo tiempo ocurría algo así como una guía interna, que fue lo que lo llevó a él a ese nuevo nacimiento que le dio una nueva visión de las cosas mucho antes ya de que yo lo conociera. Pero cuando salió de este proceso,
Él vivía la proximidad de la Guerra Mundial. Él vivía en Alemania en la época en que le llegó todo esto, en este dictado en alemán, y se vino con el último día antes de la Segunda Guerra Mundial con un barco a Chile, en virtud de su nacimiento en Chile. Se salvó por un pelo, digamos, y tuvo que volver a la escultura para sobrevivir. Pero es como si hubiera salido de su proceso alquímico en su torre, un proceso muy interno, al mundo, en el estado en que estaba, y con esta nueva visión de su proceso se transformó en lo que yo sentí siempre, que era más un profeta que un poeta o que un artista. Era uno que hablaba con cualquiera, que hablaba con el electricista, que hablaba con el cartero, hablaba con quien pillaba, y era como que quería remecer a la gente, hacerles ver la aberración de la vida, de la aberración del mundo. Y yo tuve la suerte de conocer a este hombre. Me crucé con él en un parque como de adolescente cuando estaba en el último año del colegio, y entrabamos una amistad que se fue haciendo cada vez más íntima. Y yo lo ordeñaba como cuando leí la Apología de Sócrates, no, cuando leí el Banquete. Ahí aparece Apolodoro, creo que es el que mira hasta cómo se amarra las sandalias, Sócrates, que aprende de cada gesto. Yo me sentía así, quería ordeñarlo, de sacarle una sabiduría, porque sentía, este hombre sabe, y yo no sé, yo estoy como jugando intelectualmente a imaginarme algo que ve en más dimensiones que yo. Así que fue una gran influencia, y la idea común de ambos era la Trinidad, pero de otra manera, en tanto que para Gurdjieff eran principios cósmicos, el principio afirmativo, el negativo y el neutralizante, y para Totila era el lenguaje biológico de padre, madre e hijo. Y era muy crítico de la masculinización de la Trinidad en el mundo cristiano. Habría gustado a los teólogos de la liberación como Leonardo Boff y otros que quieren recuperar que el Espíritu Santo, el principio del amor, es una transformación de la feminidad en un momento en que el carácter patriarcal de la Iglesia no hacía suficientemente digna la figura de la madre. Así que yo diría que yo fui el único discípulo de un santo invisible, diría yo, o un profeta de esos que no son oídos en su tierra, y tomó mucho tiempo para mí en madurar su mensaje, mucho tiempo en que yo no entendía lo que él decía, por más que quería entenderlo y me apasionaba querer entenderlo. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que yo, a través de mi experiencia personal, y sobre todo cuando entré en la diócesis de California, el obispo de California, el episcopal, que es a cargo de la Catedral de San Francisco, me reclutó por recomendación de alguien por algo que se llamaba Consejo de Planificación de Futuros, y había mucha gente influida por Buckminster Fuller y mucho en ciencia de sistemas. Y ahí empecé a aprender a ver a través de otros el problema del mundo, y llegué como alguien un poco retrasado porque había estado yo muy presa del pensamiento terapéutico y de mi propio quehacer y de mi propia búsqueda. Y entonces allí se me empezó a revelar ante el problema de la sociedad como la urgencia, una visión de las cosas que estaba latente en mí y que me propuse empezar a traducir. Y de eso están apareciendo algunos libros ahora, como el Sanar la Sociedad, el anterior también, Cambiar la Educación para Cambiar el Mundo, y uno que salió en Italia este año, El Ego Patriarcal.